¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo. En esta ocasión estamos considerando del capítulo 2 los párrafos 3 y 4. La escritura dice así: Tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En varias ocasiones Pablo compara la vida de servicio al Señor con una experiencia militar. Sucede en la carta a Filemón, en la que hace mención de un hombre llamado Arquipo, a quien llama compañero de milicia. En la primera carta que escribió a los creyentes de Corinto, en el capítulo 9, verso 7, en donde además lo compara con un labrador y un pastor ranchero, diciendo: ¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Y en la segunda carta a estos creyentes, en el capítulo 10, verso 4, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, y en otras versiones dice de nuestra milicia, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. En el capítulo 1 de su primer carta a Timoteo, verso 18, dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. Y más adelante, en el capítulo 6, verso 12 de esta misma carta, presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Y estas dos de los párrafos subsecuentes en este escrito a Timoteo. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es una consecuencia lógica al hablar de soldados, de milicia, de batallas, que sepamos que debe haber penalidades en el desempeño de un soldado. Y quien va a la batalla necesita saber que eventualmente puede sufrir heridas tanto físicas como en el alma. En países acostumbrados a las guerras, un gran sector de sus poblaciones, a quienes se refieren como veteranos de guerra o vets simplemente, son conocidos por el daño tan terrible, aunque no hayan sido heridos físicamente o perdido miembros de su cuerpo, como muchos otros de ellos, padecen graves consecuencias mentales provocadas por lo que sus psicólogos llaman estrés postraumático, y que corresponden a horribles experiencias sufridas en el campo de batalla, que muchas veces les llevan a actuar de manera violenta y en ocasiones hasta criminal. Así que efectivamente cada soldado sufre de penalidades por su causa, y Pablo insta a Timoteo a no rehuir las que le correspondan como soldado del Evangelio. Pablo mismo sufrió penalidades y sabía de lo que hablaba a su joven colaborador. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Graves evidencias de esto se ven a diario en nuestro país. Muchos de los delincuentes han sido o aún son parte de cuerpos militares o policíacos, y su desvío es por lo que Pablo está advirtiendo. Un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, porque al hacerlo se verán en la oportunidad de corromperse, porque los negocios de la vida siempre persiguen riquezas y los no lícitos conllevan siempre grandes cantidades de dinero. Un buen soldado necesita estar enfocado en sus tareas y responsabilidades del servicio a su nación o a su causa. Anteriormente se tenía al ejército mexicano como ejemplo de incorruptibilidad. Lamentablemente, en la actualidad ya se ha perdido mucho del brillo de ese buen prestigio. ¿Y para qué guardarse de involucrarse en ello? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestros soldados del Ejército Nacional Mexicano
y de las Fuerzas Armadas de México deben tener como objetivo servir con dignidad y valor a nuestra nación y así agradar al pueblo de México, que es quien los sostiene. Nosotros, como soldados de Jesucristo, ¿a quién debemos servir con toda dignidad y valor? Claro, lo primero que deberíamos responder es si somos o no soldados del Señor. Pero si nuestra respuesta es afirmativa, ya sabemos para quién vivir y a quién servir con todo nuestro ser. A aquel que nos tomó por soldados. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.